un Señor como el tuyo. Hola, queridos amiguitos. Estamos aquí para acompañarte en el estudio de la lección número 9, la cual lleva como título La reconstrucción del templo. El versículo para memorizar dice: Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio que será su santuario. Por tanto, ánimo y manos a la obra. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Es tiempo de orar. Siempre yo hablo con Jesús al orar, al orar. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por darnos el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido, nos dice en Primera de Samuel 1:17. El mensaje de la lección es: podemos adorar a Dios incluso cuando estemos desanimados. ¿Ha tratado a alguien de estorbarte y hacerte desistir de algún trabajo o proyecto que realizabas con entusiasmo? ¿Cómo trataste a esa persona? Imagina que vives en el tiempo en que el templo estaba siendo reconstruido en Jerusalén. Estudiemos esta historia de la Biblia. Se habían sentado ya las bases del templo, por lo que el pueblo de Israel podía comenzar con la reconstrucción. Un grupo de personas que habían regresado del cautiverio babilónico se dedicaron a esa tarea. Cerca de allí vivían los samaritanos, un pueblo que había resultado de los casamientos entre naciones paganas de Asiria y el remanente de las tribus de israelitas de Samaria y Galilea. Fueron a ver a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes, también hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios. Esdras capítulo 4, versículo 2. Pero Zorobabel y los demás dirigentes de Israel les contestaron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Versículo 3. Los israelitas se habían dado cuenta de que los samaritanos no eran sinceros y además tampoco querían asociarse con personas que adoraban a los ídolos. Hacía mucho tiempo que los samaritanos vivían en aquellas tierras y sentían que el país les pertenecía. Pensaban que los israelitas querían apropiarse de su territorio. Por eso intentaron desanimarlos creándoles problemas en la reconstrucción del templo. Por eso sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 5. Los samaritanos enviaron una carta al rey de Persia acusando a los judíos de estar construyendo una ciudad malvada. Y hacemos también del conocimiento a su majestad que si esta ciudad es reconstruida y levantada su muralla, esa gente no va a querer pagar tributo, ni impuestos, ni derechos, con lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que si esta ciudad es reconstruida y terminada de reparar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia al oeste del río Éufrates. Versículos 13 y 16.
El rey les respondió: ordenen a esos hombres que detengan las obras y que hasta nueva orden mía no se reconstruya la ciudad. Versículo 21. Mientras tanto, los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos de Judá y Jerusalén. Zorobabel decidió entonces comenzar la reconstrucción de la casa de Dios, y los profetas de Dios estaban con él para ayudarlo. Así lo dice en Esdras capítulo 5, versículo 2. Al mismo tiempo, Tatenai, que era gobernador, les dijo: ¿quién les ha dado órdenes de reconstruir este templo y recubrirlo de madera? ¿Cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Esdras capítulo 5, versículo 4. Pero Dios bendijo a los israelitas y no abandonaron la reconstrucción hasta que enviaron un informe al rey Darío solicitándole permiso para continuar con ella. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios de esa misma provincia: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios: que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia al oeste del río Éufrates se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras. Esdras capítulo 6, versículos del 6 al 8. Pronto llegó el momento en que los israelitas pudieron continuar con la reconstrucción del templo. Tal como Ageo y Zacarías habían profetizado, todo prosperó, y la reconstrucción se terminó conforme a lo ordenado por el Dios de Israel, y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Versículo 14. Después de terminada la reconstrucción del templo, el pueblo lo dedicó a Dios y celebraron la Pascua con gran alegría porque el Señor estaba con ellos. Se habían dado cuenta de que Dios había intervenido para que el rey de Asiria los tratara bien. Con corazones agradecidos, el pueblo reconoció que Dios había hecho que todo prosperara de tal manera que pudieran terminar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Versículo 22. Recordemos el versículo para memorizar. Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio que será su santuario. Por tanto, ánimo y manos a la obra. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. El mensaje de la lección es: podemos adorar a Dios incluso cuando estemos desanimados. Vamos a la actividad del sábado. Resuelve el acertijo titulado Manteniendo la fe. Estas son las instrucciones. Forma palabras llenando los cuadros de las 5 líneas de abajo usando las letras de arriba, además de colocar las letras que faltan. Las letras van en el orden en que aparecen. Se usan cuadros negros para los espacios entre las palabras. Cuando termines, descubre y lee a través de los cuadros que has llenado una frase de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Y comienza a memorizar el texto clave. Cantemos la alabanza: El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Es tiempo de orar. Bendito Padre Celestial, gracias por haber sido nuestro maestro en el estudio de hoy. Y gracias, Señor, por esta historia tan interesante. En el nombre de Jesús, amén.
Jesús y yo te amamos.